los ejercicios vamos a encontrar qué significa cuando nosotros aplicamos una divergencia o aplicamos un rotacional, qué quiere decir físicamente lo que estamos realizando. Bueno, entonces les comparto pantalla. Bueno, entonces como les comentaba, nuestro primer tema que vamos a ver el día de hoy es el rotacional. ¿Y qué se entiende por este término? Pues el rotacional es un operador vectorial que nos muestra cómo es el campo o cómo se mueve el campo alrededor de un punto. Y también nos define la circulación de un vector sobre un camino cerrado o la dirección normal de esta curva. Vean aquí esta definición. El rotacional del campo, en este caso B, también está definido como la integral cerrada del campo en cierta dirección. Entonces aquí se puede considerar que tenemos un área en una superficie o una curva cerrada C, lo cual se reduce a un solo punto. Y este resultado se limita, bueno, en cierta forma, como el rotacional completo de una función. Entonces aquí básicamente, si nosotros nos acordamos del concepto de integral, pues vamos a recordar que la integral es el área bajo la curva de una función. Entonces aquí pues también se puede interpretar como el área de la superficie, pero en una curva C. Aquí falta poner, por ejemplo, que aquí es una curva C en la integral. Entonces, llevando este mismo formalismo de que sabemos que la integral es el área, pues el rotacional, debido a que está definido como la integral, pues también lo tratamos como una área, el rotacional. ¿Pero una área de qué? Vamos a continuar. Bueno, ahorita vamos a ver en casos específicos qué quiere decir el rotacional, pero aquí vamos a ver algunas propiedades importantes de rotacional, y es que el rotacional de un campo se puede calcular siempre y cuando este sea continuo y diferenciable en todos los puntos. Esto viene a considerarse de que debe de ser una integral continua y diferenciable. Si no lo es, pues no se puede resolver. Y es una misma propiedad que tenemos a la hora de resolver las integrales, que decimos que debe de ser una función continua y diferenciable. Si no lo fuese, pues no podemos resolver la integral, y en este caso tampoco es válido para resolver rotación de alguna función. Otra propiedad es que el campo escalar tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, y entonces el rotacional en este punto va a ser 0. Pero cuando nosotros tenemos un rotacional igual a 0, se dice que tenemos un campo conservativo. Siempre que ustedes tengan un rotacional F igual a 0, ¿qué quiere decir? Que el campo es conservativo. Y dicho de otra forma, es que va a ser constante el flujo por donde va a estar circulando esa función, siempre va a ser la misma, va a ser una constante. Otra definición es que el campo vectorial es una función definida sobre R3. Es decir, que tiene componentes I, J y K,
y por lo tanto tiene derivadas parciales continuas. Y por lo tanto, su rotacional pues va a ser igual a 0 y también se considera que va a ser un campo conservativo. Entonces, algo que debemos destacar aquí interesante es que a fuerza, cuando tengamos una función que queremos sacar el rotacional, debe de ser continuo y diferenciable. Y si nosotros queremos demostrar que un campo sea conservativo, con simplemente sacar el rotacional de la función y ver que sea igual a 0, podemos decir que es conservativo, y si no, pues no tiene esa característica. ¿Y cómo se define este vector rotacional? Pues hay dos formas de expresarlo aquí en esta parte. Muchos libros, mucha bibliografía lo expresa como el rotacional de F, pero en otra, casi por lo regular, siempre lo manejan como lambda cruz F, donde este término pues se lee como el rotacional de F. Y ustedes sabrán que ya hemos utilizado este operador, nabla, cuando estuvimos viendo lo de derivada direccional, que sacábamos el gradiente de la función. Pues aquí este operador también representa en cierta forma las parciales, como aquí está definido. Vean que siempre van a ser las parciales. Cuando nosotros vemos este operador, nabla, siempre nos indica que tenemos que hacer las derivadas parciales de cada una de mis variables, como aquí lo tenemos. Lambda es igual a la parcial respecto de x en la componente y, más la parcial respecto de y en la componente j, más la parcial respecto de z en la componente k. Eso siempre va a ser el operador nabla. Pero yo quiero nabla cruz f, o dicho de otra forma, el rotacional de f. ¿Cómo lo puedo expresar? Pues tenemos un determinante en componentes i, j y k. Tenemos las parciales y tenemos las componentes del campo que vamos a estudiar. Por ejemplo, aquí la están representando como P, Q y R, pero pues pueden ser cualquier variable, solamente es identificar la función que tenemos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Y cómo se define? Ustedes no sé si, bueno, ya han de haber visto cómo se resuelve un determinante. Para hallar la componente i, cancelamos la componente, bueno, la fila i, nos sería la columna i, y la fila en donde están mis componentes i, j, k. Me quedaría la parcial respecto de y de r, hacemos cruzado, menos la parcial de z respecto de q, en mi componente i. Ahora para sacar la componente j, elimino j y nuevamente mi primera fila. Me quedaría parcial de x, me quedaría aquí parcial de z respecto de p, menos parcial de x respecto de r. Y para terminar mi componente j, para sacar mi componente k, cancelo la última componente y me quedaría que la parcial de x respecto de q menos la parcial de y respecto de p en la componente k. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer para encontrar cualquier rotacional. Aquí nada más estamos viendo la forma matemática de cómo desarrollar el operador rotacional. Aquí en esta parte, muchas veces, aquí ya está desarrollado con signo positivo, pero si pusiéramos signo negativo, porque cuando hacemos un determinante, recuerden que va signo más, menos, más, pero aquí tenemos más. Entonces lo que hacemos pues es invertir el sentido del orden de las parciales. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos puesto aquí menos,
tendríamos la parcial de X respecto de R menos la parcial de Z respecto de P. Pero como aquí está positivo, como que los invertimos. Y me quedaría la parcial de X respecto de, perdón, la parcial de Z respecto de P menos la parcial de X respecto de R. Aquí podemos hacerlo de ambas formas utilizando esta o por definición de determinante menos y hacemos el mismo procedimiento que les hicimos aquí y al último. Aquí sí, posiblemente luego se pueden equivocar si no cambian correctamente el sentido de los factores. Entonces, miren, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que quiere decir que es un campo conservativo. Habíamos visto en definiciones en un principio que cuando tenemos un campo conservativo, el gradiente de la función es igual a 0. Aquí lo tenemos. Tenemos esta función, x más yj. Si sacamos el rotacional, vamos a ver que son puros ceros. Entonces, voy a tener 0,0,0, porque recuerden que cuando nosotros calculamos el rotacional, siempre vamos a tener un vector. No le debemos de quitar el carácter vectorial cuando realizamos un rotacional. Y en este caso, ¿qué definimos o qué concluimos? Pues básicamente que en este caso el campo vectorial F es conservativo, debido a que el resultado del rotacional es 0. ¿Y qué quiere decir? Vean aquí en esta imagen, pues que como está fluyendo la función constante, no cambia en sentido o en dirección. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Aquí sacamos otra vez el rotacional. Tenemos un valor nada más en la componente Z y nos dice que en este caso el rotacional es constante solamente en una variable, en Z, y nos está diciendo que la cantidad de rotación es el mismo en cualquier punto en el espacio. Siempre va a ir circulando en la misma dirección y en el mismo sentido en la que está Z. Eso es lo que nos está diciendo este campo cuando tenemos una constante. Pero también tenemos el caso en donde puede estar solamente en alguna componente o en otra. Vean que aquí tenemos el campo rotacional de la función en la componente Z. Vean cómo va girando. Ahora, en este caso, si nosotros realizamos el campo vectorial de esta función, el resultado es 2x en la componente Z. Y pues vean que ahora el campo de la función, ¿en qué componente va? Vean cómo va circulando. En la componente, estamos en X y aquí sería en Y. Aquí está fluyendo el campo. Y aquí nos dice que el rotacional apunta a la dirección positiva del eje Z para que X sea negativa. Aquí está fluyendo hacia los valores negativos de X. Aquí está. Y pues aquí también el campo es uniforme en todos los puntos porque tenemos una constante. Y pues ahora vamos a ver la interpretación física de lo que nos determina el rotacional. Cuando nosotros tenemos una superficie, aquí está mi superficie en un sistema de coordenadas, voy a identificar la rapidez angular, lo que es la velocidad angular. ¿Cómo se define? Pues básicamente se define por el ángulo de inclinación en donde está la función para determinar. Yo elijo un punto en la superficie y de ahí puedo yo describir la velocidad, la rapidez, la velocidad angular a través de esta superficie. Entonces yo cuando calculo el rotacional,
lo que me va a indicar es la velocidad del campo con la que está circulando en esta superficie. Por eso aquí me indican muchos vectores. Aquí yo tengo un punto que voy a elegir. En este punto va a tener velocidad y rapidez, este punto. Posteriormente, si yo defino la rapidez y la velocidad, puedo también determinar la velocidad angular, con qué velocidad está girando alrededor del eje Z. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos el producto cruz, estamos determinando la velocidad con la cual está circulando el campo B alrededor de esta superficie. Este es el campo B y estamos viendo cómo está circulando en la superficie. Dicho de otra forma, pues el rotacional nos da la velocidad por la cual está circulando el campo B alrededor de esta superficie o de este sólido de revolución, que también lo llaman de esa forma. Entonces, físicamente, calculamos el rotacional, pues estamos calculando la velocidad con la que está circulando este campo B alrededor de este sólido de revolución o alrededor de esta superficie. Pues eso es lo que nos dice la interpretación del rotacional. Y por eso es un vector, porque la velocidad, si nosotros hablamos de la física, la velocidad siempre tiene carácter vectorial y no se debe de quitar esa interpretación en ningún momento. Entonces, si nosotros calculamos velocidad al hacer el rotacional de esta función, pues siempre va a ser un vector. Y ven aquí se representa por medio vectores, cómo va cambiando según la superficie o según el sólido de revolución en donde está rotando ese campo. Y pues ahora vamos a ver qué es la divergencia. Y pues la divergencia, a diferencia del rotacional, este es un campo vectorial que mide la diferencia entre el flujo que entra y el flujo que sale en una superficie que encierra un fluido. Eso es lo que nos quiere tratar, lo que nos explica la diferencia. ¿Qué tanto de flujo entra o qué tanto de flujo sale en una superficie? Algo que también tenemos que destacar es que la divergencia de un campo vectorial en un punto siempre va a ser un campo escalar. Y un campo escalar, pues deben de saber que es un número, porque pues este se define como el flujo de un campo vectorial por unidad de volumen. Entonces, si vamos a sacar un volumen, pues va a ser un número. No le podemos dar un carácter. Y al volumen, si recordamos, es una cantidad escalar. No podemos definirla como una cantidad vectorial. Entonces, por eso siempre que nosotros calculemos la divergencia de un campo vectorial, siempre lo que vamos a hallar es un número, un escalar. Si obtenemos otra cosa, vamos a estar mal. Siempre debemos de obtener un número o quitarle el carácter vectorial. Es decir, que no debe de quedar en componentes I, J y K. Bueno, entonces aquí ya tenemos dos diferencias de lo que es el rotacional y lo que es la divergencia. Uno es que el rotacional es un vector, la divergencia es un escalar, que el rotacional me mide cómo fluye un campo alrededor de un sólido o de una superficie, y la divergencia me dice cómo es el flujo, si entra o sale de la superficie.
Y otra cosa también, por ejemplo, que si yo tengo que el rotacional es 0, es que estamos hablando de un campo conservativo. Y ahorita vamos a ver qué sucede con la divergencia. Y aquí nos dice que si tenemos el flujo del campo vectorial por unidad de volumen, conforme el volumen alrededor del punto tiende a 0. Aquí, pues básicamente lo que nos dice que conforme va cambiando el flujo, va a llegar a un punto en que la superficie cerrada ya no vamos a tener el volumen como tal en un inicio. Y cuando esto suceda, pues va a pasar que ese volumen va a tender casi a 0. Y aquí vemos también cómo se define el campo, la divergencia de un campo magnético. Y pues también está dando, vean, también es la integral de una superficie y esta está igualada a 0. Nos dice que es una superficie cerrada que se reduce a un punto en el límite B del campo magnético. Y B es el volumen que encierra dicha superficie alrededor del operador Nabla. Dice, la divergencia es un campo, la divergencia de un campo, es un valor escalar con signo. Es lo que les comentaba. Siempre que nosotros calculamos divergencias, siempre vamos a tener un escalar. ¿Cómo es este signo? Si el signo es positivo, quiere decir que el campo emana hacia el exterior de la fuente, y si es negativo, pues el campo converge hacia el interior de la superficie o del volumen. Y si la superficie, si la divergencia fuese 0, el campo que circula alrededor de todo la superficie, pues es nulo, no existe, no hay. Entonces, estas partes son interesantes. El signo, pues ya habíamos dicho que si tenemos signo positivo al realizar la divergencia, pues vamos a estar, el flujo va a ser hacia afuera de la fuente, y si es negativo, va a estar convergiendo hacia adentro del volumen, hacia el interior del volumen. Es decir, va a estar entrando el fluido del campo, va a estar hacia adentro de la superficie. Entonces, positivo sale de la superficie, negativo, el flujo está circulando hacia adentro. Si fuese 0, pues el campo neto es 0. Y pues aquí volvemos a ver que si la divergencia del campo es 0, pues ¿qué nos dice? Pues que la divergencia es 0, y lo que nos dice es que son líneas de campo cerradas sobre sí mismas, que no tienen extremos donde nacen y mueren. O sea, son círculos que siempre están circulando en la misma superficie de campos cerrados. ¿Y cómo se calcula la divergencia de cualquier campo? Pues básicamente, en una función, sabemos que la divergencia o el operador Nabla siempre me va a indicar las parciales respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Pero ¿qué pasa cuando las componemos con otra función? Pues básicamente hacer la multiplicación entre sus parciales con la función. Entonces, básicamente aquí se define la divergencia del punto. Tengo la parcial de P respecto de X, más la parcial de Q respecto de Y, más la parcial de R respecto de Z. Donde al solucionar esta operación, siempre debo de tener
un escalar. Entonces, ya que vimos la teoría de qué es la divergencia rotacional, vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos las definiciones que hemos estado viendo. Entonces, recuerden que el campo vectorial, o el campo, que el rotacional me dice la dirección en cómo va circulando el campo alrededor de una superficie, y la divergencia me dice cómo fluye ese campo en la superficie, si está entrando o está saliendo de dicha superficie o dicha curva. Entonces vamos a hacer un ejercicio para aplicar lo que es rotacional y aplicar lo que es la divergencia. Entonces les comparto pantalla. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, dado el campo vectorial, dado el campo vectorial F de X, Y, Z igual a X cuadrada Y menos 2XY en J más YZ en la componente K. Entonces, ¿qué me dice el problema? Obtén, en el primer inciso, en el inciso A, la divergencia de F, y en punto B, el rotacional de F. Eso es lo que me pide el problema. Entonces vamos a calcular, pues, el inciso A. El inciso A. Nosotros sabemos que la divergencia de la función es igual a nabla punto F. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que voy a tener las parciales, la parcial respecto de X en la componente Y, más la parcial de Y respecto de J, más la parcial
respecto de z en k, del punto, la función x cuadrada y menos 2xyj más yz en k. Aquí está. Entonces ahora los voy a juntar. Voy a hacer todas las operaciones como debe de ser. Entonces tengo la parcial respecto de x de mi función x cuadrada en la componente y más la parcial de y respecto de 2 menos 2xy en la componente j más la parcial de z en la componente yz en k. Y ahora pues solamente vamos a solucionar las parciales. Dime, Jimena. Le iba a preguntar si no se pone el producto punto en los componentes de i punto y j punto y así. No se pone. Esa es una multiplicación, pero no se pone este punto. O sea, que lo pongamos aquí. No, entre componentes. Aquí. O sea, de ahí no. Es como sería i, producto punto y ya para que ahí se vaya y quede escalar. Sí, de hecho sí tienes mucha razón. Aquí me faltó poner I con I, J con J y K con K. Y aquí ya se le empieza a quitar el carácter vectorial. Entonces, aquí me quedaría punto I más así nos quedaría. Entonces ahora ya empezamos a resolver. Aquí por propiedades de producto punto, ese término es 1, todos se quitan los caracteres vectoriales, y a la hora que nosotros resolvemos la parcial de x respecto de la función, pues el resultado es 2x más la parcial de y respecto de la función, pues es menos 2x más la parcial de z de la función, que es, ¿y no me faltó algo? Pues no, la parcial de z es y nada más. Aquí está. Entonces, la divergencia de la función
es 2x menos 2x más y, donde podemos ver que aquí se simplifica la operación, 2x se va con menos 2x, y la divergencia de la función va a ser igual solamente a la variable y. Entonces podemos decir que la divergencia de la función, que la divergencia de f es igual a y, donde y, si nos dijeran algún punto, pues podríamos sustituirla y hallar un valor, un número real. Pero en este caso, nos está diciendo que todo el flujo que circula sobre esta superficie, todo está en la componente y. Más o menos sería como el que vimos en la imagen pasada, donde está circulando solamente en mi componente, en una sola componente, en este caso en la componente y, donde está circulando todo el campo. Y en este caso, como la divergencia de f es positiva, ¿cómo circularía el flujo de la función? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la superficie? ¿Quién me ¿Hacia dice? afuera? Hacia afuera, exactamente. Habíamos dicho que si es positiva, el flujo va a estar emanando hacia afuera de la superficie, y si fuese negativo, el flujo está entrando hacia adentro de la superficie representada por esta función. Y bueno, aquí ya terminamos esta parte de la divergencia. Recuerden que siempre nos debe de quedar un número, un escalar. Siempre le debemos de quitar el carácter vectorial. Y ahora vamos a hacer el inciso B, donde vamos a obtener el rotacional de la función. Entonces vamos a ver el inciso B. Y el inciso B me dice que yo obtenga el rotacional de F. ¿Cómo puedo expresar de otra forma el rotacional? Pues como el operador NAMLA, cruz, F. Y aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a definir cómo realizamos nuestras operaciones. Cuando se desconecte, nos volvemos a conectar, por favor, para terminar el problema y hacer otro problema, pero ahora con funciones trigonométricas. No se nos debe de complicar, porque si ya sabemos de integrar, bueno,
Bueno, vamos a seguir realizando el ejercicio. Vamos a calcular ahora el rotacional, es decir, en qué sentido, cómo va a circular, en qué dirección va a circular este campo F. Bueno, entonces, por definición, sabemos que esto va a ser igual a la componente I, componente J, componente K, del operador Nabla. ¿Qué me dice el operador? Pues que son las parciales respecto de cada componente. La parcial respecto de X, la parcial respecto de Y y la parcial respecto de la variable Z. ¿Y con qué la voy a complementar? Pues con la función. La primera componente de la función es X cuadrada. La segunda es menos 2XY. Y la tercera es Y, Z. Dejen ver. Sí, Y, Z. Bueno, aquí está. Tenemos que es un determinante. Aquí está nuestro determinante. Entonces ahora lo vamos a solucionar. ¿A qué es igual este determinante? Pues esto va a ser igual a la parcial, primero con la primera componente, como les decía, eliminamos la primera columna y la primera fila, y voy a encontrar que la parcial de Y respecto de YZ, entonces va a ser la parcial de Y de la variable YZ menos la parcial respecto de Z de la componente menos 2XY. Y todo va a ser en la componente Y. Aquí voy a calcular mis componentes en la dirección Y. Y ahora voy con J. Hoy voy a calcular ahorita la componente en J. Les decía, elimino ahora mi componente J y la primera columna y voy a hacer los cruzados. Si queremos intercambiar el signo y ya ponerle positivo, como viene en la definición, pues vamos a hacerlo. Nada más que aquí sería la parcial respecto de Z de X cuadrada a ver, dejen ver. A ver, permítanme, ¿cómo sería? Bueno, aquí vamos a hacerlo normal. Entonces aquí sería más la parcial respecto de X de YZ menos la parcial respecto de Z de X cuadrada. Todo esto en la componente J. Y pues vamos a ver ahora nuestra última componente. Ahora nuestra última componente, recuerden que cancelamos mi última columna y mi primera fila otra vez. Y me quedaría la parcial de X. Eso sería más la parcial de X
de 2xy, bueno, menos 2xy, menos la parcial respecto de y de x cuadrado. Todo esto en la componente k. Ya obtuve por definición a qué es igual el rotacional, entonces ahora debo de realizar las derivadas. Entonces esto va a ser igual a la parcial de y respecto de yz, pues va a ser z, menos la parcial de z respecto de esta variable, pues no tenemos, aquí no tenemos la variable z, entonces 0, entonces nada más me quedaría z en la componente y. Y ahora vamos con la segunda parte, más la parcial de x de esta variable, pues también no hay, es 0. La componente de z respecto de esta variable tampoco tenemos, entonces aquí no tenemos componente j, esta componente es 0. Entonces ahora vamos con la última. La parcial de x de esta variable, si tenemos, es menos 2y menos la parcial de y de x cuadrada, pues no tenemos. Esto es en la componente k. Es 0. Entonces, finalmente, mi rotacional de la función, pues es igual a zi menos 2y en la componente k. Y esa sería la velocidad con que circula el flujo alrededor del sólido de revolución o alrededor de la superficie que estamos tratando. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre cómo calcular divergencia y cómo calcular rotacional. Recuerden que el operador nabla ya lo estuvimos usando cuando sacábamos gradiente para calcular la derivada direccional. Y pues siempre va a tener la misma definición, derivadas parciales, solamente que nunca en un punto se vuelve un escalar y en rotacional siempre vamos a tener un vector. Si a ustedes se les olvida poner aquí el carácter vectorial, pues va a estar extremadamente mal el problema. Entonces, preguntas, dudas sobre divergencia y rotacional. No, profesora. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora pues vamos a meterle un poquito más de, ¿cómo se llama? Pues así como de dificultad, porque pues estas, aquí las parciales pues son muy sencillas, no tiene gran dificultad, solamente es realizar correctamente el determinante. Pero vamos a hacer una función ahora con funciones trigonométricas, nada más para practicar un poquito definiciones. Y hasta eso este ejercicio es sencillo porque solamente tiene cosenos y senos, entonces pues recordamos más rápidamente esas propiedades de derivada. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dejen ver qué tanto me queda de hojita. No, ya no me va a caber. Bueno, y ahora el ejercicio es el siguiente. Dice, sea el campo vectorial f de x, y, z, o sea, sea el campo vectorial f igual a 0,
coseno de xz, coma, menos seno de xy. Este es mi campo vectorial. Y me dice, encuentra la divergencia y el rotacional de la función. Entonces me pide determinar divergencia de f como inciso A, inciso B, el rotacional de f. En uno me piden cómo fluye el campo y en otro me piden la dirección en cómo está fluyendo este campo en la función. Bueno, entonces vamos a calcular el inciso A. El inciso A sabemos que la divergencia, el inciso A, la divergencia de f es igual al gradiente de manhabla punto f. ¿Cómo está definido? Como las parciales por la función. Entonces vamos a escribirlo. Esto va a ser igual a las parciales, la parcial respecto de x en y más la parcial respecto de y en j más la parcial respecto de z en k junto con mis componentes que tengo arriba. En 0 me quedaría 0 en y más coseno de xz en j menos seno de xy en k. Aquí está. Pues vamos a ir realizando las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de x respecto de esta función, ¿cuánto sería? Respecto de 0. Pues no tenemos componente, no tenemos nada en la componente y, sería 0. No lo voy a escribir. La parcial respecto de x de 0 en y punto y, pues no hay. Luego más la parcial respecto de y de la función coseno xz en j menos la parcial respecto de z. Luego en j faltó el producto punto. Sí, gracias. J punto menos la parcial de z de seno de xy k punto k. Ahí. Y pues vean que aquí pasa algo raro, porque miren, tengo la parcial de y, pues ¿cuánto es la parcial de aquí? Pues no tengo, es 0. La parcial de z de esta función, pues tampoco lo tengo, es 0. Entonces habíamos dicho también una definición de cuando yo tengo que la divergencia es igual a 0, ¿qué pasaba? ¿Alguien se acuerda? Bueno, pues nos decía que aquí, cómo está fluyendo el campo, nos decía que en la superficie es circular,
pero que además no tiene principio ni fin. Entonces el campo está circulando en esa superficie sin llegar a un final ni a un inicio. Pero decían que la divergencia en ese punto pues es igual a 0. Y a ver, se los voy a poner para que se acuerden. Aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí. Vean, aquí estamos en divergencia. Nos dice por aquí, acá. Si tenemos que la divergencia es 0, nos dice que el flujo alrededor de esa superficie es nulo y se considera que sus líneas están cerradas y que no tienen extremos donde nacen y mueren. Era lo que les comentaba, que están circulando sin un principio y sin un fin en esa superficie, en esa curva, en lo que esté denotado. Eso es lo que pasa cuando tenemos que la divergencia de un campo es 0. Entonces, dicho de otra forma, el flujo alrededor de ese punto, pues no hay, es 0, es nulo. O dicho de otra forma, que está circulando y no hay donde nazca y mueran esas líneas de campo. Bueno, entonces en eso es lo que sucede en este ejemplo que estamos viendo, que el flujo neto alrededor de este campo, pues es nulo, es 0. O dicho de otra forma, por donde está circulando ese flujo de campo, no hay principio ni final en esas líneas y por lo tanto el flujo pues, es 0. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué pasaría si, digamos, nos quedan las 3 variables? O sea, que varían en los 3, en X, Y y Z. Pues entonces el flujo está circulando en todas las direcciones del sistema. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos nuestro sistema X, Y, Z. Lo voy a poner aquí. Aquí está nuestro sistema. Tenemos la componente I, J y K. Y tenemos una superficie. Tenemos, por ejemplo, aquí voy a dibujar una superficie que está representada por mis 3 coordenadas. Vamos a poner pues, algo así, un cubo. Aquí está mi superficie. Entonces, ¿qué pasa con estas líneas de campo? Las líneas de campo, supongamos que están rotando a toda la superficie, en todas las direcciones. Está fluyendo en la dirección X, está fluyendo en la dirección Z. Vamos a ponerlo de otra forma. A eso le llaman, este tipo de flujos, tiene un nombre específico cuando gira en todas las direcciones. Es como si se formara ¿cómo se le explica? Como algo así.
como un alambre, como un resorte. Esto aquí está fluyendo en ambas direcciones, tanto en X, Y y Z. Esto es lo que se forma en este sólido de revolución, como está fluyendo el campo. No es nada más que entre o salga. Por ejemplo, si nosotros lo vemos en 2 dimensiones, tengo aquí mi superficie, aquí es pues solamente es algo en 2 dimensiones. ¿Y qué pasa con el flujo? Si la divergencia es positiva, pues va a estar saliendo flujo hacia las direcciones, en todas las direcciones, o en una sola dirección, dependiendo cómo sea. O va a estar entrando, aquí está saliendo y aquí va a estar entrando el flujo. Por ejemplo, aquí en la dirección X, aquí va a estar entrando el flujo. Y del otro lado está saliendo también en la componente X. Pero cuando tenemos en todas las direcciones este campo, pues se torna así como un resorte que me representa todas las coordenadas, tanto en X, en Y y en Z, porque va cambiando en todas las variables este resorte. Entonces tenemos un flujo que circular en toda la superficie, que me representa todas las coordenadas. Pero esto se ve básicamente cuando calculamos el rotacional. Cuando nosotros calculamos la divergencia, recuerda que solamente estamos viendo en una sola dirección, porque la divergencia es un escalar. Esto más bien se vería si yo calculo el rotacional de la función. Esto se vería. ¿Cómo va la dirección de la velocidad en esta superficie? Pero aquí en la divergencia no, aquí no se ve esta parte, porque no tenemos componentes como tal. Solamente tenemos un escalar. Si tuviéramos en la componente X, pues estamos viendo cómo entra o sale el campo, cómo fluye el campo a través de la superficie, si entra o sale. Entonces aquí, debido a que no tenemos ninguna componente, porque es la divergencia, no debemos de tener ninguna componente, pues es cero. Se está diciendo que como entra el campo, por ejemplo, el caso que estamos viendo ahorita, se considera que está entrando el campo, pero en círculos. Por ejemplo, si tuviéramos así un círculo, entra y sale, y no tiene final. No podemos ver en sí si entra o sale el campo, porque está en una superficie cerrada y por lo tanto se considera que el campo es nulo. Para que lo podamos describir, debe de ser un número como tal en alguna componente, ya sea en la componente X, aquí el flujo estaría circulando en la componente horizontal, por ejemplo, entrando. Si la tuviéramos en la componente Y, estaría en la superficie hacia arriba, y si estaría en la componente Z, pues estaría orientado hacia mi eje Z, ya sería entrando o saliendo. Eso es con la componente que me quede en la divergencia, cómo está fluyendo el campo. Y ya nada más deberíamos de ver si es positivo, está entrando, saliendo, y si es negativo, está entrando a la superficie. Pero la pregunta que tú me haces, ¿cómo se vería si tuviéramos las 3 coordenadas? Pues eso no pasa en la divergencia, eso pasa en el rotacional. Y si estuviéramos calculando el rotacional, tendríamos tendríamos que la dirección de la velocidad en esa superficie como un resorte en todas las direcciones. Y pues sí, tiene algo de lógica, porque es la velocidad angular. La velocidad angular, pues tiene que ver un ángulo y pues se da en las 3 direcciones. Pero esto es para rotacional, esto no pasa en divergencia. Más bien tu pregunta, pues sería para el rotacional, y es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces este es el resultado de este ejercicio. Entonces recuerden cómo va la divergencia. La divergencia siempre es un escalar y me está diciendo cómo fluye el campo, si entra
o sale de la superficie. Si es positiva o si es negativa, y pues siempre va a ser un número, un escalar. Y ahora vamos a calcular el rotacional y vamos a ver qué pasa, en cuántas componentes lo tengo. Entonces vamos a calcular el inciso B, que ahora sí es el rotacional. Aquí sí me quedan componentes Y, J, K, dependiendo de la función que yo tengo, la superficie que voy a estudiar. Esto es el operador NAMLA, cruz F, y lo voy a explicar. Voy a más bien a aplicar definición. Esto yo sé que es IJK y yo tengo que es aquí parcial respecto de X, parcial respecto de Y parcial respecto de Z. Y en otra componente pues tengo 0 coseno de XY y menos seno de XY. Entonces vamos a aplicar definición. Aquí me quedaría que la parcial, primera componente, pues me queda que la parcial de Y del seno, bueno, menos seno de XY, menos la parcial de Z. Dime, América. Ahí sería menos seno de XZ, ¿no? Porque no es coseno de XY, es XZ. Coseno de XZ, sí, ya vi. Aquí. Coseno de XZ. Ahora sí ya está bien. Sí, coseno de XZ, ahí está. Bueno, entonces ahora ya tengo aquí mi primera variable menos la parcial respecto de Z de coseno de XZ. ¿Y en qué componente va? Pues en el componente Y. Todo esto es para la componente Y. Y pues hacemos lo mismo para la componente J. Ahora para mi componente J, pues me queda la parcial respecto de Z, suponiendo que aquí sea positivo. Ay, perdón. Aquí parcial respecto de Z. Dejó de Dime. compartir. ¿Deje de compartir? Sí. A ver, permítame. ¿Dónde estamos? Aquí. Bueno, ahí está. Ya nada más puse la definición de rotacional. Aquí calculé para la primera componente en Y, ahora estoy para la segunda componente en J. Aquí sería parcial de Z respecto de 0 menos la parcial de X de menos seno de XY. Esto es en la componente J. Y pues ahora vamos con la última componente, con la componente Z, que me quedaría más la parcial respecto de X de coseno de XZ
menos la parcial de Y en 0. Y esto es para la componente K. Entonces vamos a resolver cada una de las parciales. Primero, la parcial de Y, de menos seno XY, pues sería igual a menos X coseno de XY. Esa sería la mala parcial. Recuerden que la parcial de lo de adentro respecto de Y, pues es X, es la X que tengo aquí. La derivada del seno es el coseno, aquí está, y prevalece con el mismo signo negativo. Luego más la derivada de z respecto a esta variable. Pues aquí también me queda X, afuera, por el seno de XZ. Y todo esto es en la componente Y. Y ahora vamos con la componente J. Pues aquí es 0. Aquí sí tengo derivada parcial. ¿Cuál sería la derivada parcial de X de menos seno de XY? Pues me quedaría Y positivo, porque sería menos con menos más. Entonces sería Y coseno de XY. Todo en la componente J. Y ahora vamos con la última componente. Aquí, respecto de X, sería Z, sería menos Z, seno de XZ. Y pues aquí la derivada parcial es 0 y 3 en la componente K. Entonces, ¿cuál sería el resultado final? Pues vamos a ver cómo lo podemos expresar. Esto sería igual a... Pues puedo sacar la X aquí y me quedaría seno de XZ menos coseno de XY. Y todo esto en la componente Y más Y coseno de XY en J menos Z seno de XZ en K. Y ahora sí la pregunta de su compañero. ¿Qué pasa cuando lo tengo en las tres componentes? Pues pasa lo que les acabo de decir, que tengo una velocidad angular. La dirección de la velocidad angular con la que se mueve esa función, pues es esta. Así lo podríamos imaginar. Y ya terminamos el problema. Y vean que pues, siempre se sigue la misma definiciones, solamente lo que cambia pues son las derivadas, como las resolvemos, pues dependiendo cómo sean, si son derivadas sencillas, como fue el primer ejercicio que hicimos, o cuando ya son derivadas un poquito complicadas. Aquí es pues básicamente lo que se nos complicaría, si tenemos una derivada muy complicada, pues ya le quitaríamos el sentido a ver qué nos representa la divergencia rotacional. Ya se centraría en un problema de derivadas. Y pues no es el punto ahorita en esta parte de los ejercicios de divergencia rotacional. No es solamente ver qué nos dice o qué representa la divergencia y qué representa el rotacional, tanto matemática como físicamente. Entonces no sé si tengan aquí alguna pregunta, algún comentario. Yo, profesora, una pregunta. Es que aquí en el ejercicio, en el segundo ejercicio, en los componentes de J,
siento, o por lo que veo, que se pusieron en un orden diferente al ejercicio pasado. No sé si estoy equivocado, pero según yo, En la componente sí, o sea, J. ajá, según yo en el pasado lo hizo al revés, pero no sé cuál sea el correcto. O sea, no sé si estoy equivocado, no sé si podemos regresar tantito al pasado para ver si tal vez estoy equivocado en ella. Es aquí, Pero aquí hay dos formas, ¿sí? Aquí hay dos formas de hacerlo. Una, por ejemplo, lo voy a hacer aquí para que vean